quiero presentarles a nuestro próximo invitado y darle la bienvenida al ingeniero Jorge Ayala, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles. Bajo su liderazgo, pues la asociación ha trabajado fuertemente en el desarrollo, en la profesionalización y en la competitividad de este sector que se ha convertido en uno muy estratégico para la industria mexicana y por extensión de la región también, y ha consolidado al país justamente como un actor muy clave en la manufactura avanzada. También la asociación ha trabajado muchísimo en la generación de sinergias entre empresa, academia y gobierno, que en este momento se ha convertido pues justamente en una triada necesaria, no solamente para impulsar a la industria, sino también para ser mucho más resilientes en estos tiempos que han sido como tan complicados y tan cambiantes, ¿no? Y justamente este espacio queremos utilizarlo para conversar con Jorge sobre hacer un poco una radiografía de qué está pasando en esta parte de la industria, cuáles son tal vez como esos desafíos principales que siguen enfrentando y también las oportunidades que estos desafíos han abierto para todo, pues para la industria y sobre todo en un entorno que ha estado muy marcado por tendencias, por fluctuaciones, por mil cosas que definitivamente pues han cambiado muchísimo la forma en que se están haciendo las cosas ahora. Entonces, pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Jorge Ayala. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por aceptar pues, nuestra invitación a participar a Evolution of Manufacturing 2025. Y por supuesto, gracias por compartir tu experiencia con nuestra audiencia. Ángela, muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando como asociación para poder externar opiniones, para poder participar en eventos de esta naturaleza que son, en estos tiempos yo creo que son más fundamentales que nunca, ¿sabes? Eh, Fíjate que ahorita que hacías el preámbulo, tocaste todos los temas. Yo creo que ya sobra un poquito lo que yo pueda decir, a lo mejor más enfocado, pero tocaste todos los temas. Mira, la audiencia yo creo que está muy necesitada de conocer escenarios certeros que permitan tomar decisiones, que permitan crear estrategia. Bien dijiste, crear sinergias es fundamental para que podamos crecer, para que podamos integrarnos como unidades de negocio, no solamente como asociaciones que aglutinan empresarios que quieren participar aquí y allá en forma aislada, ¿no? Las asociaciones ya tenemos que tener, ya estamos en una evolución intensa, sinérgica, que ya no permite el tradicional esquema de las asociaciones que solamente capturaban algunos miembros, que un club de amigos que se reunían. No, somos hoy en día las asociaciones un cúmulo de necesidades, de conjuntar las necesidades de la industria, del objeto que nos aglutina como asociación, clusterizarnos, informarnos, capacitarnos, en fin, todo en una forma integral. Ya no podemos funcionar con pequeños programas, ya tenemos que funcionar como verdaderos consorcios que conjuntan empresas asociadas, e incluso algunas no asociadas, para llegar al fin de una manufactura cada vez más demandante, cada vez más competida, poco entendida, poco empática para algunos gobiernos. La mayoría no es porque no quieran, sino porque pues la actividad política, la actividad gubernamental no necesariamente está al pendiente de las necesidades de nuestra industria. Entonces las asociaciones somos quienes tenemos por obligación, por formato, por necesidad de existir, llevar toda esta información al gobierno y hacer conjunto, hacer equipo, hacer nuevamente sinergia. Claro. Y resulta, Ángela, que aquí en el gobierno mexicano hemos encontrado una aceptación muy razonable, muy positiva por parte de las entidades de gobierno. Y lo comparo porque pues yo formo parte de esta asociación como socio fundador desde 2013, que la empezamos a hacer en platiquitas de restaurante y de café,
a 2014 que se constituye como una asociación formal y a partir de febrero 28 de este año, pues tomo la presidencia, soy favorecido por mis colegas como presidente de la asociación y trabajo representando a la industria. Y, ¿Y qué te quiero decir con esto? Que hemos visto toda esa evolución de un gobierno muy estereotipado, y estamos hablando de otros gobiernos, en este caso México, que tiene tres partidos principales, el del régimen y las dos oposiciones, y pues nos tocó los tres de turno. Un partido, el partido 2 y el partido actual. Y no me voy a meter en política porque no viene el caso. Si hablamos de acciones de gobierno, es porque vamos a hablar de sinergias. Es porque nosotros, industria responsable, nos vamos a ir a acercar, habiendo cumplido las reglas, habiendo cumplido las normas de la industria, las normas que nos rigen como sociedad, habiendo cumplido. Gobierno, me acerco contigo porque tengo estas necesidades, porque tengo estos retos. Y hay una parte que no voy a poder resolver sin ti. Una, leyes para un piso parejo de competencia. Ahorita hablamos. Apoyos importantes para educación. El compromiso de un gobierno con la educación es el resultado obligado del éxito. La educación de un pueblo, la educación de una sociedad va a trascender, va a repercutir inmediatamente en el logro de objetivos de cualquier industria. Ya no vamos a hablar de moldes y troqueles. Me toca enfocarme en moldes y troqueles, pero sí tenemos que llevar nosotros a nuestros gobiernos esos escenarios, esa información, esas necesidades y decirle, ¿cómo hacemos para nosotros participar en esas decisiones? No decir, gobierno, no me das. No, ya eso se acabó. Ya no estamos en una sociedad que nos permita estirar una mano esperando una dádiva o un milagro del cielo gobierno que caiga. No estamos hablando de hacer vivir nuestras industrias. Claro, y de construir justamente como colectivo, no esperar que otros me den, sino qué propongo yo también para ser parte de esta conversación. Yo propongo que aportó, o sea, Ujú. ¿qué falta que nosotros como industria acerquemos al gobierno para que el gobierno tome correctas decisiones, decisiones de impacto? ¿A dónde van a ir ese impacto? Al bienestar de las personas, Claro. al bienestar de los trabajadores, al crecimiento de un Producto Interno Bruto sólido y conciso. Y aquí ya paso al otro punto que mencioné, piso parejo. Necesitamos leyes que, como hoy anunciara el gobierno mexicano, que el día de hoy, esta mañana, anunció que necesita igualarse, empatarse al paquete de tarifas arancelarias que impone el gobierno norteamericano a sus importaciones. Tiene que tener México un piso tan parejo como los Estados Unidos para poder hablar de un piso parejo a la hora de sentarnos a negociar un tratado de libre comercio. Allí está el punto en el que nosotros como industria vamos a decir dónde están ese piso parejo. Claro, ¿Dónde está ese enramado de la industria en la que nuestro gobierno obviamente no puede estar, ningún gobierno de ningún país va a estar involucrado en los pormenores de una industria? Y ahí está el trabajo de las asociaciones. Claro que cuesta un montón de esfuerzo, hay que tomar tiempo de los empresarios para dedicarse a llevar y traer informaciones al gobierno, pero el gobierno también necesita que se lo lleven, porque no, en su actividad diaria como gobernantes no van a estar al alcance de las necesidades particulares de la industria. Y ese piso parejo es vital. Es la vida misma, es el oxígeno mismo que puede necesitar una industria para poder lograr su crecimiento. Es decir, si nosotros involucrados en una manufactura de alto grado, resulta que las importaciones chinas tienen todas las libertades de entrar y cero aranceles, pero nuestro cliente final está en los Estados Unidos. Entonces, ¿con qué ligereza
hacen un puente a través de México para ingresar a los Estados Unidos. Y emplean, pues, toda clase de triquiñuelas, toda clase de recursos semilegales, casi legales, para, para cruzar, para puentear, para acceder a sus logros. Sin embargo, nosotros como asociaciones, como industria, tenemos que decir, espérame, Ujú. la manufactura la vamos a lograr a través de estos caminos, la vamos a consolidar en México. ¿Qué pasa con la industria de moldes y troqueles en nuestro país? Es una industria incipiente de reciente creación. No, las empresarios que estamos involucrados en esto no tenemos muchos años en el mercado. Sin embargo, abunda talento, porque el talento que se necesita para crear moldes y troqueles es indispensable. Es la primera materia prima. Es el primer paso de toda industria manufacturera que se ensambla y voltea a ver cuántos objetos manufacturados encuentres en tu escritorio, que si es la calculadora, el celular, los lentes, anteojos, la ropa no se ensambla, pero sí se confecciona, es otro Claro. tipo de manufactura. Sin embargo, el calzado sí se ensambla, se inyecta, se moldea. Tantos productos que existen en nuestra sociedad, que mueven a nuestra sociedad de consumo, deben ser manufacturados desde su primera instancia por moldes y troqueles. Claro. Si México es un país que importa el 90% de sus moldes y troqueles, es una ecuación que te invita a dos reflexiones importantes. La primera, es el mercado más favorito para cualquier productor de moldes y troqueles del mundo para venir a México. Mm. Porque México es el onceavo productor de automóviles del mundo, el primer productor de tractocamiones del mundo, el séptimo productor de automóviles compactos del mundo, el cuarto productor en el mundo de autopartes. Y puedo seguir con un montón de estadísticas semejantes, pero estoy nombrando las más relevantes. Si tienes todo esto ocupa moldes y troqueles. Si es que atraviesa absolutamente todos los procesos. Todas esas son manufacturas ensambladas. Ujú. Por eso las denominamos así, manufacturas que se ensamblan. Y fíjate, qué delicioso para el mundo. O sea, ¿qué haría el mundo sin México? ¿A quién le venden moldes y troqueles? Sí, claro. Es Oh, que justamente en los últimos tiempos también la discusión que se empezó a generar con todo este tema arancelario y todo como los cambios que se empezaron a generar, pero sobre todo la incertidumbre un poco de toda la industria, de todas las industrias de y ahora cómo vamos a actuar porque nos están cambiando todos los días las reglas del juego, ¿no? para Y, que para, las y reglas del juego. México, ajá, Perdona, adelante, por favor. no, 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 y lo que pensaba es como México sigue siendo un jugador tan estratégico que realmente, a ver, es un jugador clave, entonces es como que desestabilizar un mercado como el de México es pues también muy complejo y tiene una repercusión, yo siento, pues muy grande El también. encadenamiento, el encadenamiento que nos domina es de gran relevancia. Fíjate, Ujú. y aquí viene el otro punto de vista. Ya mencioné el primero. Es un gran pastel para el mundo, pero ese gran pastel, si quieres consolidar manufacturas ensamblables, autosustentables, debe convertirse en el foco de las inversiones para moldes y troqueles en México. Y Claro, entonces sí, si son inversiones para producir moldes y troqueles en este país, que vengan de China, que vengan de Alemania, que vengan de Portugal, todas son bienvenidas. claro. Porque talento, afortunadamente, nos preciamos de decir todos los latinos, que caray, el talento nos desborda, ¿no? Y sí me incluyo, o sea, no es un falso vituperio, estamos en esto porque existe talento, porque existe energía, porque existe voluntad, pero sobre todo esto se conjunta en buenas prácticas de manufactura, en buenos equipos de sinergia para lograr una industria activa, creciente. Ahí está el mero centro, el centro más especial, la visión más específica de una industria que debe crecer, que México es el centro de esas inversiones. Y entonces sí,
la propiedad intelectual de los diseños que vayan a crecer hacia el mundo es propiedad del que las creó. Claro, claro, ya No, dejaríamos de trabajar con lo que viene de otras partes y ya empezar a trabajar con lo nuestro. Eso. Ángela, no hay que perder de vista que en el mundo cotiza moldes en China y los diseños se quedan allá y bye. Ujú, De claro. repente el producto no salió en el país que creó esa idea, ese producto, ese talento creativo. No surgió porque faltó inversión, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Y resulta que China, si tiene un país con tantos millones de habitantes, que cualquier producto que sale casi está vendido. Mm, Y allá sí se produce, y aquí no. claro, Talento se pierde. Y ahí viene la parte más importante. México tiene certezas jurídicas para la propiedad industrial, absolutas. ok. Y en México no tenemos, no escuchamos de alguien que le robó sus diseños al otro. Existe una ética, una cultura de respeto hacia los diseños de los dueños que no pasa ni siquiera por ahí. Pero aparte existe el escenario legal. Está Ok, el escenario legal. Por lo tanto, esa es la otra parte, la otra forma de ver lo que tenemos que trabajar con el gobierno, con las mismas industrias, pero también con las asociaciones homólogas a la nuestra en los Estados Unidos y Canadá. ok. Quiero hacerte una pregunta sobre esto que comentas, empezando por el tema de la inversión. ¿Tú consideras que la inversión es o la falta de inversión, si lo pudiéramos llamar así, puede ser un cuello de botella justamente para potenciar como la competitividad del país en esta industria? Sí, mira, nuevamente vamos a verlo como el cuello de botella con el 90-10. Si Ajá, estás en el 10, es un cuello totote de botella, enorme. Pero si estás en el lado de los 90, es la gran oportunidad de la manufactura. ok, ¿Dónde invertir? En moldes y troqueles encadenados a una manufactura en México. No hay más. ok, El mejor campo clarísimo. porque tiene muchos aspectos, cómo enriquecerse y cómo garantizar el valor agregado de esas inversiones. ¿Para qué vamos a invertir? ¿Para qué una empresa va a dedicar fondos y recursos si no es para recuperar la inversión y hacerla crecer? Claro, No es para regalarle tus diseños al mundo asiático, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y sobre este punto, ¿tú crees que ha habido como algún impacto en este tema específico de las inversiones en estos momentos en los que ha habido como un terreno como tan fluctuante, tantos cambios, tanta incertidumbre? ¿Ese tema de la inversión también se ha visto muy afectada o es muy pronto también para decirlo? Claro que se ve afectado. Por supuesto que los inversionistas que compran bienes de capital ahorita están, si no aterrados, están mareados ante tanta información y tanto cambio que no saben para dónde caminar. Voy a lanzar un producto, pero me le van a poner aranceles. ¿De qué lado voy a estar? Claro, Todo eso es incertidumbre. Más, una vez que tengamos un piso parejo arancelario, los elementos necesarios para que los tres países, aquí sí voy a hablar solamente de México, Estados Unidos, Canadá, esos tres países teniendo un escenario congruente, certero, las cosas sencillamente van a asentarse, pero en una perspectiva que va a hacer ganar a los tres países y todo lo que esté encadenando en este entorno va a tener manufacturas que solamente van a caber las manufacturas que satisfagan la demanda, ¿no? Tienen que ser manufacturas avanzadas, inteligentes, creativas. Y vuelvo a repetir, talento sí hay, en México hay mucho talento, en Latinoamérica hay mucho talento, sí. pero en este caso me toca hablar por mi país. Sobra talento y pues ok, necesita más dedicación para poderlo llevar a mejores niveles de entendimiento de lo que está trabajando. Sí, es talento tal vez mejor preparado, pero pues ya partimos de una base de que hay. Pero sobre eso te quiero hacer una pregunta, y es que es evidente un poco, pues sí, la crisis un poco de mano de obra que
la industria ha vivido y creo que no solamente es esta industria, sino casi que todas. Y esto vino también muy de la mano de la pandemia, de cómo cambiaron como muchas cosas después de esto. Te quería preguntar, en este sector, ¿hay una crisis? ¿Tú sientes que hay una crisis o hay como suficiente mano de obra, sobre todo para lo que se proyecta a futuro, ¿no? Siempre van Hay en, como... siempre van en equilibrio las inversiones en tecnología y la de talento. Ujú, Y es por eso siempre tenemos que hablar de nuestra industria como esa sinergia que junta la tecnología y el talento. ujú, Esa es nuestra industria. Esa es la firma, el sello de nuestra industria. ¿Qué pasa en México con las vocaciones que se puedan dedicar a esta industria de moles y troqueles? Créeme, cuando traes a los muchachos jóvenes que están estudiando su bachillerato técnico, empiezan a picarle las máquinas y llega a nivel que aquí máquinas de control numérico, aparte haciendo programación con jóvenes igual que ellos que estuvieron 3, 4 años antes en las mismas prerrogativas que ellos en una escuela, en su universidad, llegan y ya los ven ahí con la computadora creando manufacturas complejas, se enamoran, se enganchan, lo desean, se esfuerzan por estar en un lugar así. claro, claro. Es invitativo, o sea, va muy acorde a la cultura de esta nueva sociedad que estamos Ujú, creando, que demanda bienes de capital, que, que, que demanda bienes y servicios a la altura de la sociedad del modernismo que estamos sustentando. Claro, no estamos creando chips, no estamos creando celulares, no estamos ujú, creando imagen, pero sí estamos creando bienes y servicios que se ensamblan. claro, La parte motora y los muchachos llegan, lo ven, las chicas, o sea, tenemos chicas que les encanta esto y no les importa meter sus manos en una máquina. Lo ven como un reto, dicen, oye, espera, yo puedo hacer eso. Yo quiero claro. sentarme en la computadora, poner el acero endurecido en la máquina y ver que se forma una pieza que después va a producir la parte de un radiador automotriz, la parte de una bomba de diésel, qué sé yo. Tantos productos manufacturados, inyectados, fundidos. Sí. Sobre este punto, desde la asociación y un poco lo que decías al principio de este trabajo justamente de llevar, eh, no como pedir ayuda, pero sí como empezar a trabajar como en llave con el gobierno y la academia, digamos que esa tripleta es la que hace que siento que las cosas empiecen a marchar mucho mejor. La Por academia los... es muy sencilla, Ángela. Quiero comentarte que la academia es sumamente noble. La Ujú, academia siempre quiere dedicarse a lo correcto porque ellos forman a sus muchachos y los quieren ver crecer. El, 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 el beneficio último de los catedráticos de la academia es ver que esa materia prima con la que ellos trabajaron andan en las industrias haciendo éxitos. claro, Esa es su razón de ser y su máxima satisfacción. Entonces, cuando una academia observa a una industria trabajando de la mano con un gobierno, dicen, quiero eso. claro. De ese fruto de decisiones allí quiero estar. Y ahí es donde las asociaciones tenemos que estar trabajando. Justo te iba a preguntar por eso, ¿qué tipo de estrategias, iniciativas o programas han empezado como a desarrollar justamente para este impulso Sí, de ahorita, de ahorita la mano estamos de obra? enfocados en el tema de comercio internacional, Ok, pero ya tenemos en marcha algo que inició a trabajar en nuestra asociación, en la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles. Nos aliamos con un instituto de educación y todo el tiempo tenemos cursos, webinars, ok, todo el tiempo, pero para las empresas. ¿Qué queremos hacer? Invitar a universidades a firmar convenios, que nos dejen participar en sus escenarios de, déjame colgar una llamada que está aquí, perdón, ya, que nos dejen participar ¿cómo se llama? En sus comités ok, académicos para poder no influenciar, sino
participar con ideas, programas adecuados para la educación, participar en la creación. Por ejemplo, ya nos han invitado, ya hemos vivido esas etapas en las que la academia nos invita a sus talleres para reformar sus planes de estudio, Claro, para crear nuevas carreras claro. afines a moldes y troqueles. Es que nuevamente es participar de la conversación, es construir otra vez como en equipo. Se tiene que construir, no es diálogo, esto es algo tan proactivo, tan interactivo. O sea, vuelvo a repetir que la actividad de las asociaciones no se queda exclusivamente en clubes donde se juntan industriales que se llevan muy bien, que coincidieron y se cayeron bien, ¿no? Eso quizá fue en tiempos de mi abuelito, de mi padre, pero ya hoy en día las asociaciones somos verdaderos conglomerados que, si no tenemos como vocación la sinergia entre el talento, la tecnología y nuestra industria, estamos desenfocados. Sí, completamente de acuerdo. Quiero tocar otro tema es que creo que al inicio abordaste tal cual como la línea de esta conversación y un poco como los principales dolores, tal vez los podría llamar yo, pues que está enfrentando esta y otras industrias más en este momento en nuestro continente. Pero hay un punto que quiero retomar, que es el tema de la proveeduría local. Ujú. Ese también es una discusión que empezó a gestarse y que cada día ha cogido muchísimo más vuelo, justamente porque se ha convertido en una necesidad, como de no depender tanto de lo de afuera, sino empezar a ver un poquito más hacia adentro para ver cómo internamente se puede fortalecer la industria y así pues ser más competitivos pues de cara a los demás. ¿Tú cómo ves este punto específico de la proveeduría local en esta industria? No es bueno, la restricción de la proveeduría local nos hace competitivos en precio. En Oh, México pagamos los aceros muy caros y los aluminios más caros todavía. Eso no nos permite ser competitivos a la hora de configurar un costo para final de un molde, de un herramental. Entonces, ¿qué necesitamos? Piso parejo. volvemos al mismo punto, claro. Piso parejo en el área de comercio industrial. México no tiene la materia prima de acero adecuada para los aceros de grado, para los aceros grado herramienta. Tiene mucho acero en México, sí, pero para los aceros laminados caliente para la construcción. Y de ese tiene muchísimo. Ujú. Y algunos laminados para la industria de troquelado. Pero ya aleaciones especiales laminadas ya empiezan a diferenciarse y hay que traerlas de otros países. ¿A qué voy con esto? Que desde el principio nuestras materias primas van a venir del exterior, Ok, de otros países, todas. Y entonces ahorita un piso no parejo es que pagamos el 20% de aranceles. sí. ¿Qué porcentaje tan? 20% en aluminios, 15% en aceros o viceversa, pero de todos modos es un churro. Es Es muchísimo. altísimo, sí, ¿no? Entonces no podemos competir cuando que los moldes ya manufacturados en México pagan cero. Claro, claro. Y en ese caso, ¿cómo fortalecer entonces ese tema de los proveedores y, mejor dicho, de la dependencia como de otros productores de otros países, sin que también la rentabilidad se afecte tanto por este tema, por ejemplo, de Es arancel? un poquito más sencillo, fíjate. Un poquito más sencillo. Solamente que necesitamos que dentro del argot del comercio exterior se especifique que esos aceros forman parte de la cadena de moldes y troqueles y darles la correcta tasa arancelaria para que no paguen aranceles Ok, y poder traer aceros de todo el mundo para poder competir. claro. Pero siempre que en el aviso automático que crea la Secretaría de Economía para la importación de los aceros, se especifique y quede claro que corresponden a la manufactura de las fracciones arancelarias que se van a convertir en multistrocales. Es todo. Ok. Esto para no afectar una enorme
industria del acero que engloba a México, involucrada con Estados Unidos por industria automotriz, por electrodomésticos y demás, que sí hay todo un tema que cuidar. Y obvio, a nosotros, industria que representa muy poco Producto Interno Bruto, aunque de allí se detone todo el producto Mm. manufacturero, el Producto Interno Bruto que depende exclusivamente de moldes es magro, pequeñito, chiquitito. Pero al final sigue siendo una industria clave para el resto. Ahí te va un dato importante. Por $1 que se invierte en el mundo en moldes y troqueles, el efecto multiplicador es de $1 millón. Wow. Y es una ecuación que se dedicó la ISTMA a hacer un estudio serio, donde hicieron todas sus bases de datos, donde dijeron cuánto es el valor agregado de los moldes nuevos de toda la industria de los asociados y de ellos a quienes le vendieron, cuánto es el producto, sus revenues de la venta de toda la cadena. Y dio 1 millón a uno. Son números duros. Parece un número, pero nada más imagínate, un molde que cuesta como $1.2 millones para producir la tapa de la botellita de agua de 600 mililitros que por ahí dejaste desechada hace un ratito, de esa Ujú. botellita de agua. Sí. La tapa la produce un molde que vale $1.2 millones, pero cada 2.80 segundos, 2.8 segundos, abre y caen de allí 256 tapitas. Y trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, no, es que es. De ahí viene el Entonces, tema de tú decir dices, que oye, están. ¿cuál es el efecto multiplicador? Ahí está bien sencillo, ¿verdad? Porque va de la manufactura de la tapa a la facturación del componente del agua embotellada y directo a la tienda detallista. No hay mucho que contar. Y sí da la división. 1 millón a uno. ¿Qué números tan importantes? No, no lo había pensado desde. Claro, en esa Un molde, un comparación. molde, un molde para un panel automotriz donde van todos los instrumentos, donde van todos los ductos del aire acondicionado y demás, también anda alrededor de los $900,000. Pero tiene una vida útil para varias, porque los planean muy bien, o sea, planean la plataforma y van para varios vehículos y Ujú. arriba nada más se le pone lo que es la vestidura del tablero, ¿verdad? Pero adentro está todo el cascarón, digamos, el esqueleto donde van los instrumentos, los presentes y futuros de todo lo que pudiera tener. Entonces, ese molde, pues, vale un dineral. Sin embargo, eh, la cantidad de vehículos que ensambla da su proporción 1 millón a uno. No, qué locura, qué locura. Jorge, quiero preguntarte ya como para ir cerrando un poco la conversación sobre las oportunidades. Ya hemos hablado un poco de justamente el rol que tiene este sector en la manufactura avanzada y sus implicaciones en absolutamente todo. Pero quiero entender cuáles son como las oportunidades que tú ves, no solamente para, por ejemplo, para México, sino también oportunidades de colaboración con otros países, de América Latina, por ejemplo. ¿Cuáles son las oportunidades también como de competitividad, crecimiento? ¿Cómo ves tú qué radiografía harías un poco más como de esa proyección a futuro de esta industria? Estamos inmersos en una geopolítica muy complicada. Sin embargo, las semejanzas, las oportunidades que hay en los posibles cambios que hay en la geopolítica de América Latina, puede y existe una capacidad enorme de enlazar negocios en toda la América Latina dedicadas a un comercio intenso entre sí con México. Brasil no se diga, en realidad Brasil yo pienso que es uno de los países que ahorita está más cerca de ser ya una potencia industrial Sí. con una autonomía muy interesante. Sin embargo, tiene una complejidad fiscal única, un espagueti fiscal complicado, pero ha fortalecido internamente sus capacidades de manufactura. Claro que Brasil en esos escenarios quedó en posibilidades de exportar
manufacturas y tecnología y muchas cosas. Ya es una potencia que puede vender al exterior de su país maquinaria para plásticos, maquinaria, máquinas herramienta, vamos, ya puede encadenarse en otros niveles muy interesantes. Ujú. Y México, como receptor de esas manufacturas, está perfecto. ¿Sí? Pero también como receptor de inversiones, porque en muchos aspectos Brasil se queda corto, necesita proyectar crecimiento de manufactura hacia Estados Unidos y Canadá. Y México es el sitio perfecto para instalar esas inversiones. Claro, es como el puente, un poco. No tanto como el puente, sino como un destino de inversión. Ok, ok. Un crecimiento inmediato. Porque si es por como el puente, pues es que los aranceles que tiene Brasil, creo que son recíprocos con México, entonces complica un poquito eso. Ya, ya, Pero ya. si sacas Entiendo. la inversión y toda esa experiencia de manufactura ya aprobada de parte de Brasil se instala en México, tiene negocio seguro, Ok, entiendo, pero seguro. entiendo, entiendo. Y así como Brasil, pues bueno, también está una Venezuela que ojalá pronto la veamos libre de tanto desastre. Ujú. Y entonces habrá mucho que construir en Brasil, muchísimo. Sí. Sí, es que siento que también como unidad, o sea, nosotros como continente, si lográramos como que unirnos más, creo que también seríamos más, nos fortaleceríamos, seríamos mucho más fuertes. Sí. Pero bueno, eso también es un trabajo que recae en Lo que, muchísimas lo que cosas. los populistas no dicen de cuando hablan de los bolivarianos, no sé, se les olvidó decir que Bolívar también capturó una cantidad de conflictos importante. Pero bueno, eso es historia. Sí, sí, esa es otra conversación. Ese es un cafecito. Sí. Jorge, ya para terminar, quiero que nos dejes, le dejes un poco a la audiencia un mensaje, hablando un poco de estos tiempos tan convulsionados, tan inciertos, como lo decíamos desde el principio. Em, Quisiera que le dejaras como un mensaje a la audiencia sobre qué podemos igual hacer como para convertir un poco toda esta situación en oportunidad o ser resilientes frente a una situación que sí nos está dejando en una posición complicada como región en general. ¿Qué mensaje les darías como para igual seguir fortalecidos o seguir trabajando justamente por fortalecernos, por ser resilientes, por afrontar, enfrentar y pues salir avantes, ¿no? Bien, número uno, en el fruto de toda dedicación, de toda resiliencia, va a derivar en talento. Y el talento solamente es cuestión de tiempo para rendir los frutos necesarios. Siempre el talento va a reportar, va a conllevar a que tengamos un futuro, a construir un futuro. Y ahora, el pensamiento sinérgico, el pensamiento que nos permita ser equipos creativos, proactivos, eh, de colaboración mutua, de preocupación grupal, eso cambiaría toda nuestra Latinoamérica. Bueno, ¿Qué nos ay, importa llamarnos Venezuela? ¿Qué nos importa llamarnos México, Brasil, Bolivia? Si nos importara el beneficio de un pueblo que tenemos la misma habla, esa hispanidad americana que nos conjunta con una naturaleza mestiza y todo eso que ya heredamos, ya es una herencia, ya la tenemos en la sangre y somos una mezcla fantástica, de sueño, genial. Esa mezcla tiene que dar resultado y va a ser a través del talento. wow, Solamente den espacio al talento. Yo le diría a los jóvenes universitarios, a los jóvenes, den espacio al talento. Tense la oportunidad de que el talento surja y va a dar resultado. wow. Creo En que la ese es mañana, en la mañana me el preguntó mejor un joven, mensaje que... Dime, me dime. preguntó un joven en la mañana, dice, Jorge, cuando te casaste, ¿qué sentiste? Le digo, miedo, mucho miedo porque no sabía si iba a poder sacar adelante a mi familia. Tenía miedo, Claro, claro, como cualquier reto que enfrenta uno al final, cualquier pero nos decisión así de dedicamos, nos importante. dedicamos y las cosas surgen.
claro. El espacio para el talento es la esencia. Jorge, pues muchísimas gracias. La verdad, ese mensaje me parece muy valioso. Creo que vale la pena volver un poco a mirar hacia adentro, porque estamos como tan angustiados viendo todo lo que está pasando afuera que piensa uno que en serio se acaban como las posibilidades y resulta que es un poco de volver en la historia y darnos cuenta que la solución también puede estar más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Muchísimas gracias, pues primero por compartir todos estos conocimientos, toda tu experiencia. em, y obviamente, pues gracias por participar. Sé que estuvimos ahí como buscándote con mucha insistencia, así que muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. De verdad es un gusto compartir contigo y de verdad espero que podamos conversar en el futuro porque sí, creo que estas conversaciones son demasiado necesarias también como para entender no solo cómo están las cosas, sino también qué podemos hacer a futuro y cómo podemos trabajar también como en conjunto para fortalecernos como Por región. supuesto. Entonces, Y yo muchísimas agradezco a gracias. ti, agradezco a tu audiencia y pues demos espacio al talento. Maravilloso, me encantó ese mensaje. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Gracias. Y estaremos entonces en contacto. Gracias Claro. por